Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Aquella noche del 11 de noviembre de 1979 el cielo sobre la península ibérica era un manto de terciopelo oscuro salpicado de estrellas distantes. La luna, en su fase creciente, apenas se atrevía a asomar su tímida silueta por el horizonte, dejando que la inmensidad del firmamento se adueñara del paisaje nocturno. En la torre de control del aeropuerto de Manises, en Valencia, el ambiente era de una calma rutinaria. Una sinfonía de comunicaciones breves y precisas entre los controladores aéreos y las aeronaves que surcaban las aerovías asignadas. El murmullo constante de los equipos de radio, el parpadeo rítmico de las luces en los paneles y el aroma a café recién hecho componían la atmósfera habitual de un turno de noche. A miles de pies de altitud, el vuelo JK-297 de la compañía TAE, un supercaravelle que había despegado de Salzburgo con destino a Las Palmas de Gran Canaria, se deslizaba con suavidad a través del aire frío y enrarecido. A bordo, 109 pasajeros, en su mayoría turistas austriacos y alemanes, dormitaban o conversaban en voz baja, ajenos a la inmensidad del espacio que los rodeaba. En la cabina de mando, el comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada, un piloto experimentado con miles de horas de vuelo en su haber, y su copiloto, Ramón Zuazu, supervisaban los instrumentos de navegación con la atención metódica que exige su profesión. El avión se encontraba sobrevolando el espacio aéreo de Ibiza, un punto de referencia en su ruta hacia el sur. Fue entonces cuando algo anómalo rompió la monotonía de la noche. Unas luces rojas, intensas y parpadeantes, aparecieron a la izquierda de la aeronave, a una distancia que Lerdo de Tejada estimó en unas 3 millas náuticas. No se asemejaban a las luces de navegación de ningún avión conocido. Eran dos focos de un rojo carmesí, de un brillo inusual, que se movían a una velocidad vertiginosa. El comandante, intrigado y con un deje de preocupación, estableció contacto por radio con el control de tráfico aéreo de Barcelona para solicitar información. Quería saber si había algún otro tráfico en su proximidad, algún vuelo que no estuviera registrado en su plan de vuelo. La respuesta desde tierra fue negativa. No había nada en las pantallas de radar, ningún eco que pudiera explicar la presencia de aquellas luces. Lerdo de Tejada, un hombre de carácter tranquilo y pragmático, no era propenso a la fantasía. Intentó buscar una explicación lógica. Quizás eran bengalas militares, o algún tipo de fenómeno meteorológico desconocido. Pero las luces no se comportaban como nada que hubiera visto antes. Se acercaban a una velocidad endiablada, desafiando las leyes de la física conocidas. En cuestión de segundos, se situaron peligrosamente cerca del supercaravelle, a menos de media milla de distancia. El comandante, alarmado por la posibilidad de una colisión en pleno vuelo, tomó una decisión drástica. Desvió el rumbo de su avión, ascendiendo para evitar lo que parecía un encuentro inminente y potencialmente catastrófico. Mientras tanto, en la torre de control de Manises, el controlador aéreo de turno, Daniel Castell, seguía con creciente inquietud las comunicaciones entre el vuelo JK-297 y el control de Barcelona. La voz de Lerdo de Tejada, normalmente serena y profesional, denotaba una tensión inusual. Cuando el piloto informó de su decisión de desviarse y solicitar un aterrizaje de emergencia en Valencia, Castell supo que algo grave estaba ocurriendo. La seguridad de 109 personas estaba en juego. De inmediato, activó los protocolos de emergencia, preparando la pista para la llegada imprevista del supercaravelle. Pero el extraño fenómeno no se limitó a la aeronave de TAE. Las luces rojas, como si hubieran perdido interés en su primer objetivo, parecieron seguir al avión en su descenso hacia Manises. Y no solo eso, sino que otras luces, de características similares, comenzaron a ser observadas desde tierra. Testigos en la zona de Valencia, así como en otras localidades costeras, reportaron la presencia de objetos luminosos no identificados en el cielo nocturno. Las centralitas telefónicas de los servicios de emergencia y de los medios de comunicación comenzaron a colapsar ante la avalancha de llamadas de ciudadanos perplejos y asustados.
El Supercaravelle aterrizó en Manises sin incidentes, pero la tensión en la cabina y en la torre de control estaba lejos de disiparse. Los pasajeros, desconcertados por el cambio de rumbo y el aterrizaje inesperado, no comprendían la verdadera naturaleza de lo que había sucedido. Lerdo de Tejada, una vez en tierra, relató con detalle a las autoridades aeroportuarias su encuentro con las misteriosas luces. Su testimonio, el de un piloto comercial con una reputación intachable, no podía ser ignorado. Mientras tanto, el fenómeno aéreo continuaba su inexplicable danza en los cielos valencianos. Las luces, ahora descritas como un conjunto de tres, parecían jugar al gato y al ratón con el propio aeropuerto. Se acercaban, se alejaban, cambiaban de color y de intensidad, desafiando cualquier intento de identificación. Los radares de Manises, al igual que los de Barcelona, seguían sin detectar nada. Era como si aquellos objetos fueran fantasmas electrónicos, visibles al ojo humano pero invisibles a la tecnología de la época. La situación alcanzó un punto crítico cuando las luces se aproximaron a la zona de seguridad del aeropuerto, un área restringida por donde las aeronaves realizan sus maniobras de aproximación y despegue. La posibilidad de que un avión comercial en fase de aterrizaje o despegue pudiera colisionar con uno de esos objetos era una amenaza real e inaceptable. Ante la gravedad de los acontecimientos, y en ausencia de una explicación racional, se tomó una decisión sin precedentes en la historia de la aviación española. Se activó el Escuadrón de Vigilancia Aérea de la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid. La orden fue clara: un caza de combate del Ejército del Aire debía despegar de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, para interceptar e identificar a los intrusos. El piloto elegido para la misión fue el entonces capitán Fernando Cámara, un aviador experimentado al mando de un Mirage F-1, uno de los interceptores más avanzados de la época. A la 1:45 de la madrugada, el estruendo del motor del caza rompió el silencio de la noche manchega. El capitán Cámara, con el pulso firme y la mente concentrada, ascendió a una velocidad supersónica hacia los cielos de Valencia, en busca de respuestas. Lo que encontró el piloto militar no hizo más que añadir más leña al fuego del misterio. Al llegar a la zona indicada, pudo observar con sus propios ojos una luz de una intensidad descomunal, que cambiaba de color, del blanco al rojo y al verde. Intentó aproximarse, pero el objeto parecía jugar con él, manteniendo siempre una distancia prudencial. Cuando el Mirage F-1 se acercaba, la luz se alejaba a una velocidad que el caza, a pesar de su potencia, no podía igualar. Cuando el capitán Cámara reducía la velocidad, la luz volvía a acercarse. Era un juego desconcertante, una danza aérea que desafiaba toda lógica militar y aeronáutica. El radar del Mirage, a diferencia de los radares civiles, sí logró detectar un eco. Un objeto sólido, de un tamaño considerable, se encontraba en el mismo punto donde el piloto observaba la luz. Pero lo más inquietante fue lo que sucedió a continuación. En un momento dado, el sistema de alerta del caza se activó, indicando que estaba siendo bloqueado por un radar de tiro. En términos militares, eso significaba que el objeto no identificado no solo era una presencia pasiva, sino que tenía la capacidad de fijar un objetivo, el primer paso para un ataque. El capitán Cámara, un piloto de combate entrenado para enfrentarse a cualquier amenaza, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello no era un avión convencional. No era de este mundo. Durante más de 1 hora y media, el Mirage F-1 persiguió a las misteriosas luces por los cielos de la península. La persecución se extendió desde Valencia hasta las proximidades de la costa de Marruecos, y luego de vuelta hacia el interior, en una demostración de velocidad y maniobrabilidad que superaba con creces las capacidades de cualquier aeronave conocida en 1979. El capitán Cámara, a pesar de su pericia y de la avanzada tecnología de su avión, se vio superado en todo momento. Los objetos parecían anticiparse a cada uno de sus movimientos, como si estuvieran leyendo su mente. Finalmente, con el combustible al límite, el capitán Cámara se vio obligado a abandonar la persecución y regresar a su base. Aterrizó en Los Llanos con más preguntas que respuestas, con la certeza de haber sido testigo de algo que escapaba a su comprensión y a la de la ciencia de su tiempo.
Su testimonio, unido al del comandante Lerdo de Tejada y a los de los numerosos testigos en tierra, convirtió el incidente de Manises en uno de los casos de avistamiento de ovnis más documentados y desconcertantes de la historia. En los días, semanas y meses siguientes, el caso Manises se convirtió en un asunto de Estado. El Ministerio de Defensa abrió una investigación oficial, dirigida por el juez militar competente. Se tomaron declaraciones a todos los implicados, los pilotos, los controladores aéreos, el personal militar. Se analizaron las grabaciones de las comunicaciones por radio, los registros de los radares y los informes de los testigos. Se barajaron todo tipo de hipótesis, desde la posibilidad de un error de percepción hasta la presencia de aeronaves secretas de alguna potencia extranjera. Sin embargo, ninguna explicación convencional parecía encajar con todos los hechos. La hipótesis de que las luces fueran fenómenos meteorológicos, como los espejismos producidos por una inversión térmica, fue descartada por los expertos. Las condiciones atmosféricas de aquella noche no eran propicias para la formación de tales fenómenos. Además, los espejismos no pueden ser detectados por los radares de un caza de combate, ni pueden activar los sistemas de alerta de un avión militar. La posibilidad de que se tratara de aeronaves militares secretas también fue investigada y descartada. Ningún país aliado ni ninguna potencia hostil de la época poseía una tecnología capaz de realizar las maniobras observadas aquella noche. La velocidad, la aceleración y la capacidad de cambiar de rumbo de forma instantánea de aquellos objetos estaban a años luz de los aviones más avanzados del momento. El informe final de la investigación, desclasificado años más tarde, reconoció la existencia de un fenómeno aéreo no identificado y la imposibilidad de encontrar una explicación racional para el mismo. El expediente Manises, como se le conoció popularmente, se convirtió en un caso emblemático, un ejemplo paradigmático de la realidad del fenómeno ovni. Dejó una profunda huella en la sociedad española de la época, alimentando el debate sobre la posibilidad de vida extraterrestre y la presencia de visitantes de otros mundos en nuestros cielos. Para el comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada, aquella noche marcó un antes y un después en su vida. Pasó de ser un piloto anónimo a convertirse en un testigo de excepción de uno de los mayores enigmas del siglo XX. A pesar de las presiones y del escepticismo de algunos sectores, siempre mantuvo la coherencia y la firmeza de su relato, convencido de haber vivido una experiencia real y trascendental. Para el capitán Fernando Cámara, la persecución del Mirage F-1 fue la misión más extraña y desconcertante de su carrera militar. Se enfrentó a un enemigo desconocido, a una tecnología que superaba todo lo imaginable. Su testimonio, el de un piloto de combate de élite, aportó una credibilidad incuestionable al caso. Y para los cientos de testigos que observaron las luces desde tierra, aquella noche del 11 de noviembre de 1979 quedó grabada en su memoria como una noche mágica y aterradora a la vez, una noche en la que el velo que separa nuestro mundo de lo desconocido pareció rasgarse por un instante, dejándonos entrever una realidad mucho más amplia y misteriosa de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. El expediente Manises sigue siendo, a día de hoy, un caso abierto, un enigma sin resolver. Las luces que surcaron los cielos de Valencia aquella noche de otoño se desvanecieron en la inmensidad del espacio, pero su recuerdo perdura, como un eco lejano que nos recuerda nuestra pequeñez en el vasto universo y la infinita capacidad de asombro que reside en el corazón del ser humano. Nos recuerda que, por mucho que avancemos en nuestro conocimiento del mundo, siempre habrá misterios que se nos escapan, fronteras que aún no hemos cruzado, preguntas que todavía no tienen respuesta. Y quizás, en esa búsqueda incesante de respuestas, en esa curiosidad insaciable que nos impulsa a mirar a las estrellas, resida la verdadera esencia de nuestra humanidad. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.